Bien, en tórax cardíaco vamos a hacer lo propio que hicimos en pulmonar, muy similar, hacemos una inspección, palpación, percusión y auscultación. En ese orden tiene que ir para que no se confundan. Realizamos igual los otros pasos, recuerden, ¿no? Nos presentamos ante el paciente, muy buenos días, soy el estudiante Allison, ¿cuál es su nombre? Marvin, ¿me permites poder examinarte? Si en algún momento sientes alguna molestia, me lo haces conocer. Se van a desinfectar las manos, se lavan, no se olviden eso, siempre menciónenlo en voz alta, ¿ya? Si no se les olvida. Y ahora sí vamos a verificar el material. El material que vamos a utilizar en tórax cardíaco, en todo, ¿no? Yo solamente voy a hacer la habilidad de inspección, pero en general en todo es un marcador, un estetoscopio y la linterna. Y la linterna. Ya. Entonces ustedes verifican antes de iniciar su material. Ya. Verificado está el material. Esto lo van a utilizar en la auscultación. Ahora sí. La camilla, la posición ahora sí del paciente, ese debe estar descubierto de la cintura para arriba. Por favor, Marvin, quítate. Y la camilla. La camilla no se van a olvidar, chicos, de subirla. ¿Ya? Ya. Puede estar a ese nivel o a ese nivel, unos 30, 45 grados. ¿Ya? Sobre todo cuando le haga recostar al paciente. ¿Ya? No se van a olvidar, eso es lo principal. Ya saben, hacen los 7 pasos, que incluye verificación de material, y aparte van a subir la camilla y bueno. Para la inspección, vamos a iniciar con la inspección, chicos. Para la inspección el paciente está descubierto de la cintura para arriba y realizamos una inspección, chicos, una inspección general, una local del tórax y la inspección del choque de punta. 3 puntos, ¿ya? En la general vamos a partir siempre una inspección de la cabeza a los pies, igual que hemos hecho anteriormente, lo propio. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Sobre todo buscamos la presencia de disnea en el paciente, es algo muy importante. ¿Qué es la disnea, chicos? No es dificultad respiratoria. Es la sensación de dificultad respiratoria. Es la sensación. Es la sensación de falta de aire, el paciente puede decir me ahogo, no respiro bien y demás. Entonces lo puede decir de muchas formas, pero es esa sensación de falta de aire. Y como estamos en cardíaco, es un síntoma muy importante, sobre todo en cardíaco, también en respiratorio y demás, pero acá sí es muy importante, ¿ya? Porque en distintas enfermedades cardíacas va a presentar ese síntoma de disnea, así que no lo podemos dejar de lado. El paciente puede presentar esa disnea y es por eso precisamente que nosotros elevamos la camilla, porque el paciente le podemos pedir al paciente que se recueste. A ver, recuéstate, Marvin. Y van a poner siempre ya una sabanilla. Pueden poner una sabanilla que cubra de la cintura para abajo, pero lo importante también sería esto, ¿no? Que el paciente esté sin... Bueno, ya, pero sí es importante, porque ustedes, sobre todo a ese nivel, tendrían que observar ya su presidente de y de pasarte lo vamos a ver. Entonces ustedes hacen esa inspección general que va de la cabeza a los pies, presenta, ven si tiene disnea. Ahora, voy a aclarar un poquito más en esto, ¿por qué? Porque sí es importante. Un paciente que tiene disnea puede tener disnea al decúbito. ¿Cómo se llama ese tipo de disnea? Ortopnea, ¿ya? Un paciente puede tener disnea al esfuerzo o disnea sin hacer nada, es decir, disnea de reposo. Y esa disnea de reposo puede ser disnea de decúbito, como ven acá, puede ser paciente que no soporte ese decúbito y tenga que sí o sí sentarse. Vuelve a sentarte, ¿ve? Y que tenga que sentarse. Entonces, por eso generalmente nosotros hacemos con la camilla elevada, por si acaso, no le vamos a pedir al paciente que se recline y que esté ahí, ¿no? Y el paciente se esté ahogando. Generalmente por eso es que elevamos la camillita. Así, quédate ahí.
¿Bien? Así, más cómodo, ¿verdad? Ya. Y entonces vemos si tiene esa disnea. Esa disnea, vuelvo a repetir, si es una disnea del decúbito, que el paciente no soporta esa posición de echado, se llama ortopnea. ¿Ya? Puede tener una disnea paroxística también. ¿Qué es una disnea paroxística? Es, de repente aparece esa sensación de falta de aire. Puede ser el paciente que esté descansando normal, un paciente cardiópata que ya tiene una insuficiencia cardíaca de larga data, por así decirlo, y que duerme generalmente con almohadas, ¿no? Para evitar precisamente esa disnea del decúbito, duerme con almohadas para estar más inclinadito. ¿Y qué pasa? Se le caen sus almohadas o lo que sea y nuevamente está en decúbito. ¿Qué va a pasar? En la noche sobre todo va a haber aumento del retorno venoso y demás, de la absorción del líquido intersticial y va a haber congestión pulmonar al final, y el paciente se va a ahogar, se va a sentar, va a estar, incluso se va a parar y va a tener esa disnea paroxística nocturna. ¿Ya? Eso es lo importante. Entonces, más que todo es por eso, veo si el paciente tiene disnea. Ahora, tienen que observar, sí, chicos, tienen que saber, tienen que ver incluso si presenta alteraciones, si presenta tal vez incluso fosas nasales un poco más dilatadas y demás, ¿no? Tratando de meter más aire. Una vez que hacen si presenta o no disnea, van a ver a nivel facial la fascia de este paciente. Que en cardio, una fascia que es muy conocida es la fascia de Covisart o la fascia mitral, que se da en estenosis mitral. ¿Cómo es esa fascia? Es un paciente que tiene una palidez, una cianosis de labios, el lóbulo de las orejas puede ser a nivel de la punta de la nariz y una rubicundez a nivel de las mejillas. La fascia mitral que se da en estenosis mitral. ¿Ya? ¿Qué más van a observar ustedes? Si el paciente presenta movimiento de la cabeza, si presenta el signo de Muset. Recuerda que habíamos visto cuando tomamos presión, ¿cuándo es? Lo mismo, ¿no? Con ustedes. Signo de Muset. Ya, ¿qué era el signo de Muset? Pero ¿cómo era el signo? A ver, él lo va a ejemplificar. Ahí nomás. Ya, ¿cómo es el signo de Muset? Mueve la cabecita. No, así. Diciendo sí todo el tiempo. Ya. Eso es el signo de Muset, chicos. Es el movimiento sincrónico de la cabeza con el ritmo cardíaco en sí. ¿Se acuerdan, no? Entonces, también podemos observar que puede tener el paciente signo de Evans, que es el movimiento del lóbulo de la oreja. Ya, igual, que se mueve. Y listo. Sí. Ahí me colgaré. Ya. Después, a nivel del cuello, voy a valorar si existe ingurgitación yugular. No, ingurgitación yugular. Ingurgitación yugular, voy a valorar si existe. Y lo puedo dividir en grados: 1, 2 y 3. ¿No? La ingurgitación yugular, ¿en qué paciente sobre todo voy a tener ingurgitación yugular? ¿En qué paciente tendría ingurgitación yugular? ¿O por qué sería importante ver si tiene ingurgitación yugular? Insuficiencia cardíaca del lado derecho. ¿Ya? Cuando ya es global, a veces hay insuficiencias cardíacas del lado izquierdo que llegan al derecho y demás, pero cuando ya es derecho, ya sea porque ha sido consecuencia de un izquierdo que se ha venido al derecho o que sea propia de una derecha específicamente, va a haber ingurgitación yugular, ¿ya? Porque está aumentando la presión venosa central. Entonces puede dividirse en 3 grados. El primer grado es cuando aumenta 2 centímetros. El grado 2 es cuando la ingurgitación llega hasta mitad de su trayecto. Y el grado 3 es cuando tiene una ingurgitación yugular que llega hasta el ángulo inferior del maxilar. ¿Ya? Hasta ahí. Entonces van a poder ustedes observar eso en pacientes con insuficiencia cardíaca del lado derecho. Cuando ya afecta el lado derecho va a tener ingurgitación yugular. O tal vez una masa, ¿no? Que esté comprimiendo, pero más que todo en insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Valoro si tiene ingurgitación yugular. ¿Qué más valoro? ¿Ya? Si tiene cianosis central y cianosis periférica, cianosis a nivel de los lechos ungueales. ¿Recuerdan los dedos en palillo de tambor y uñas en cristal de reloj? Ya, lo mismo se puede observar en pacientes cardiópatas. Entonces es importante que valoren si tiene también a nivel de las falanges distales este tipo de delitos. ¿Ya? ¿Qué más van a poder observar? Si presenta el paciente ascitis, si presenta edemas en los miembros inferiores,
Lo propio, ¿en qué paciente tendría ascitis y en qué paciente tendría edemas en miembros inferiores? Insuficiencia cardíaca, chicos. Insuficiencia cardíaca. No es específica, es decir, no un paciente con ascitis sí o sí es propio de insuficiencia cardíaca. No, también se puede dar en otras situaciones. Ya lo mismo el edema, se puede dar en otras, pero estamos mencionando que se puede dar en paciente con insuficiencia cardíaca. No es específico, no es solo de insuficiencia cardíaca, pero se puede dar. Entonces ustedes tienen que agrupar todo lo que están viendo. A nivel facial también se presenta edema a nivel de los párpados inferiores y demás, ¿no? ¿Y qué más vamos a valorar? Eso solamente es a la inspección. Otro datito que les voy a dar es, no tenemos una almohada, pero a ver, siéntate. Eso nos dice que un paciente que tenga derrame pericárdico, ¿ya? Para evitar que ese derrame pericárdico, porque en general le causa disnea, igual sensación de falta de aire y también dolor, el paciente adopta una posición, dicen plegaria mahometana. ¿Qué quiere decir? Que agarra una almohadita, imagínate que una almohada, ¿ya? Y abrazala. Ya. Y se abraza y se va hacia adelante, ¿no? Se va hacia adelante. Ya, listo. Ya está. Se va hacia adelante. ¿Por qué? Porque está desplazando hacia adelante, ¿no ve? Para poder, por lo menos, respirar mucho mejor y evitar también el dolor. Así que eso se llama la plegaria mahometana. Y en general, hemos hecho la mayoría. ¿Sí? Listo. Ahora sí. Bien. Ya hemos hecho la inspección general. Ya hemos hecho la inspección general y ahora vamos a pasar a la inspección local torácica, ¿ya? Solamente tórax. ¿Ya? Y acá vamos a identificar, sobre todo vamos a volver a repetir los diferentes tipos de tórax. Recuerda, tórax en pectus excavatum, es que aquí nos interesan más aquellos tipos de tórax que sí van a generar alguna alteración a nivel cardíaco. Entonces acá vamos a tratar de identificar aquellos tipos de tórax que me pueden generar una falsa cardiomegalia, algún tipo de examen, por ejemplo un examen radiológico. Y que sea falsa cardiomegalia porque realmente el tamaño del corazón está bien, pero por el tipo de tórax puede ser que a nivel del examen que le vamos a tomar se pueda desplazar, ¿no? O no se tome muy bien. Por ejemplo, en un tórax en tonel, donde habíamos mencionado que aumentan los diámetros anteroposteriores, ¿no? Entonces, en este tipo de tórax, por ejemplo, a la inspección va a ser bien complicado encontrar el choque de punta. A la palpación lo propio va a ser complicado, tal vez sí vamos a lograr palpar o por ese aumento tanto, ¿no?, de diámetro anteroposterior sea muy complicado, y peor si el paciente tiene masa muscular. Inspección, palpación a la percusión lo propio y a la auscultación va a disminuir, ¿no?, pero por el tórax. Después tenemos el pectus excavatum y el pectus carinatum. El pectus excavatum lo propio, como hay una depresión a nivel del esternón que es central, muchas veces igual puede desplazar el área cardíaca, puede desplazar hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces eso sí tienen que tomar en cuenta. Una vez que ya culmino con eso, hemos hecho inspección general, inspección local torácica. ¿Qué sigue? Inspección general, inspección del tórax. Después es inspección del choque de punta. ¿Ya? Choque de punta, chicos. Ya. Para el choque de punta tenemos que tener en cuenta, solamente estamos inspeccionando, por cierto, dónde se encuentra el choque de punta, a qué nivel. Quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. A ese nivel tengo que inspeccionar y para ello me voy a ayudar ahorita con la linterna, pero normalmente tengo que ser capaz de solamente inspeccionar a ese nivel. Si no, ese choque de punta, que es mucho más fácil inspeccionarlo en pacientes que sean bastante delgaditos, que tengan menos masa muscular, que sean más longilíneos, por así decirlo, y que es muy complicado en pacientes que sea más brevilíneo, que tenga más masa adiposa o que tenga más masa muscular, pues sí, en pacientes adultos, que en general son ellos los que tienen bastante masa adiposa y demás, la mayoría, ¿no? Va a ser bien complicado ver ese choque de punta, así que podemos adoptar una posición que nos ayude a ver ese choque de punta. Ponte de costadito, no, fíjate, eso, ponte de costadito. Sí, mirando hacia allá, exacto. Lleva tu mano
por debajo. No, esta no es. Esta. Izquierda. ¿Listo? Ya, esa posición, chicos, ustedes como es su paciente igual le van a decir, no que se pongan de ladito, porque su paciente, si ustedes le dicen ponte de decúbito lateral izquierdo, no les va a entender. Ya, ustedes tienen que decirle ponte así de costadito, mirando hacia allá, pon tu bracito acá, ustedes le acomodan a su paciente. ¿Ya? Y esta posición se llama la posición de Pachón. Entonces ustedes, bueno, podemos seguir estando en el lado derecho y con una luz de forma tangencial van a tratar de observar el choque de punta. Se ve, ¿ya? Está así. Bien, ese choque de punta que se observa a ese nivel, ¿ya? Y esta maniobra me ayuda, ¿por qué? Porque estoy acercando, ¿no?, el corazón a la pared torácica, lo estoy acercando, entonces es mucho más fácil, se va a hacer mucho más evidente a la inspección del choque de punta. Este choque de punta, ¿sí? Normal, tranquilito. Este choque de punta, chicos, tienen que evaluar varios aspectos. Sin embargo, en la palpación es cuando ya lo van a hacer más, van a evaluar las demás características del choque de punta, ya tanto la extensión, localización, duración y demás. Sin embargo, por inspección nosotros por lo menos tenemos que ubicar dónde se encuentra, ¿ya? Dónde se encuentra y si está tal vez desplazado, porque si bien puedo buscar ese nivel, puede estar desplazado a la derecha, a la izquierda, a la derecha o arriba, ¿ya? Y muy importante, normalmente esa inspección que hemos visto se da como un latidito, se han logrado observar, pequeño, ¿no? No es muy prominente, pero se da. Eso puede estar retraído, ¿y eso qué me indicaría? Si está desplazado a la izquierda, ¿qué me indicaría? Hipertrofia ventricular izquierda. Si está desplazado hacia derecha, hipertrofia ventricular derecha. Si está desplazado hacia arriba, derrame pericárdico, ¿ya? Y también además, ese desplazamiento que se da a la izquierda puede ser en un paciente que tenga sobrepeso o que incluso sea obeso. En general, el corazón sí se desplaza hacia la izquierda, ¿ya? Si es de esa forma, se tiende a desplazar y por eso el choque de punta se va hacia la izquierda. Y lo que les había comentado, sí hay retracción, que es el choque de punta en espejo, que lo van a ver en pericarditis constrictiva, ¿ya? Eso sería la inspección. Y todo eso del choque de punta que hemos observado lo van a ahondar más en cuanto a cuando realicen palpación, ¿ya? Eso sería todo con inspección. ¿Listo? Gracias, Marlene.